Bueno, bienvenidos estimados estudiantes. Vamos a pasar a desarrollar un problema del tema de dilatación, para lo cual nosotros tenemos como enunciado el siguiente problema. Nos dice así, una cinta de albañil dice de 100 pies es correcta a la temperatura de 65 grados Fahrenheit. Dice ahora, en un día en que la temperatura sea 95 grados Fahrenheit, no indica, dice, la distancia verdadera que hay entre dos puntos, encontrándose, dice, un valor en este caso, de 86,57 pies, ¿no? Entonces dice, pues, encontrar la distancia verdadera entre dichos puntos, ¿no? Teniendo presente, dice, que el coeficiente de dilatación lineal, en este caso de la cinta, que, bueno, se puede considerar como una pequeña barra, es de los 2/3 del 10 elevado a la menos 5 por grados Fahrenheit a la menos 1, ¿no? Bueno, tenemos entonces estos datos, ¿no? Lo que nos piden es encontrar la distancia verdadera. Entonces, ¿qué significa eso, no? Significa, pues, entonces, de que esos datos que nos están dando no son del todo correctos, ¿no? Puesto justamente pide encontrar la distancia verdadera, o sea, la longitud entre dos puntos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso, no? Bueno, entonces colocamos primero lo que nos pide, ¿no? A ver, lo que nos piden acá, muchachos, a ver, nos piden dice la longitud verdadera, ¿no? La verdadera entre dos puntos, ¿no? Bueno, primero había que hacer pues un gráfico, ¿no? Más o menos para ver cómo está el fenómeno, ¿no? Entonces acá colocamos gráficamente, ¿no? Gráficamente. Mira, acá creo que salió muy junto. Bueno, tenemos que cuando la temperatura es 65 grados Fahrenheit, la longitud es 100 pies, ¿no? Y cuando la temperatura es 95 grados Fahrenheit, indica 86,57 pies, ¿no? Pero dice, pues, eso no son la correcta, ¿no? Lo que nos piden es la correcta, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer acá es un gráfico, bueno, como lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, tenemos que para una temperatura, en este caso de 65, ¿no? Para una temperatura de 65 grados Fahrenheit, la longitud de esta barra es 100 pies, ¿no? Y para una temperatura en este caso dice, pues, para una temperatura de 90 y... Cuando dice la temperatura, 95, ¿no? Para una temperatura de 95 grados Fahrenheit, la longitud de la barra dice, pues, en este caso es 86,57 lapsus. 57 pies, ¿no? Es como que tendríamos una temperatura inicial de 65, una temperatura final de 95, una longitud inicial de 100 pies y una longitud, en este caso, una longitud final de 86,57, ¿no? Pero esas mediciones dicen, pues, que no son lo correcto, ¿no? La que nosotros nos piden es la longitud correcta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, vamos a hacer esto.
bueno, gráficamente podemos colocar acá lo siguiente, ¿no? Vamos a seleccionar así, ¿no? Lo que queremos calcular nosotros es la longitud verdadera, no sé, esta longitud de acá. Esta longitud queremos calcular. Y bueno, de hecho que debido a los cambios de temperatura, de una forma u otra, este material, esta cinta, ya experimentó pues una cierta variación en su longitud, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente cuánto habrá sido esa variación. Lo colocamos así, un delta de L, ¿no? Ahora, entonces ahí, bueno, gráficamente lo que se puede ver es lo siguiente, ¿no? Entonces acá del gráfico, tenemos pues del gráfico. Podemos decir que la longitud verdadera de esta varilla va a ser los 86,57 más la variación de esa longitud, ¿no? Ahora, ¿y cómo encontramos entonces esta variación de la longitud, no? Bueno, pues entonces lo que podemos hacer acá es lo siguiente, ¿no? Bueno, ustedes saben de que entonces acá, bueno, tenemos espacio acá abajo, ¿no? Entonces, pues, esta longitud verdadera sería esta longitud final que es 86,57 más la variación. Pero esta variación ustedes saben que es la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal y por el cambio de temperatura, ¿no? Entonces ahí podemos reemplazar. Entonces acá colocamos reemplazando, ¿no? Reemplazando los datos, ¿sí? Reemplazando los datos, entonces tenemos que la longitud verdadera de esta cinta sería los 86,57 más la longitud inicial. ¿Pero cuánto es la longitud inicial? La longitud inicial es 100, multiplicada por el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Este coeficiente son los 2/3 del 10 elevado a la menos 5. Y todo eso de acá multiplicado pues por la variación o cambio de la temperatura, ¿no? Y esa variación o cambio de la temperatura vendría a ser pues la temperatura final que es 95 menos la temperatura inicial que es 65, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces operando ahí tenemos de que la longitud verdadera vendría a ser igual a 86,57 más. Bueno, cuando ustedes operan esa expresión matemática, te va a salir aproximadamente 0,02. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que la longitud verdadera de esta cinta, bueno, la longitud verdadera entre dos puntos medidas por una cinta, ¿no? Es, bueno, sumándole sale más o menos 86, 86,59 pies, ¿no? Esa entonces sería la respuesta correcta, ¿no? Entonces, pues, en este problema lo que nos piden calcular es la longitud verdadera, ¿no? Entonces, para eso dice, pues, este albañil usa una cinta métrica, mide la distancia entre dos pies y para una temperatura de 65 marca 100 pies, ¿no? Pero en un día que la temperatura sea 95, indica que la distancia entre esos dos puntos es en este caso 86,57 pies, ¿no? Entonces lo que nos pide encontrar es la distancia verdadera entre esos dos puntos. Entonces, por eso gráficamente estoy colocando, ¿no?
Para una temperatura de 65, la distancia es 100 pies. Para una temperatura de 95, la temperatura es 80. No, para una temperatura de 95, la longitud es 86,57. Lo que nosotros nos pide calcular es la longitud verdadera, ¿no? Bueno, entonces, de todas maneras, debido al cambio de temperatura, hay una variación de la longitud. Entonces, la longitud verdadera va a ser la longitud final más la variación de esa longitud, ¿no? Y esa variación, ¿cómo determinamos, no? Bueno, de la dilatación lineal es la longitud inicial multiplicada por coeficiente y el cambio de temperatura, ¿no? La longitud inicial viene de datos, que es 100, el coeficiente son los 2/3 por 10 elevado a menos 5, y el cambio de temperatura pues estará entre lo final y lo inicial. Entonces operando me sale pues que esa longitud verdadera es aproximadamente 86,59 pies, ¿no? Bueno, entonces eso sería con la resolución de ese problema del tema de dilatación. Bueno, eso sería todo, muchachos. Muchas gracias. Se cuidan, nos vemos en otra oportunidad.